Buenas noches, compañeras y compañeros, amigos y amigas. En primer lugar, para nosotros hoy es un día muy importante presentar a nuestros candidatos y candidatas en un municipio como Montehermoso. Siempre es muy importante. Lo que va a ocurrir dentro de un mes no es una cosa cualquiera, son unas elecciones y nosotros desde hace 132 años que nacimos como partido, los cumpliremos el próximo 2 de mayo, esos 132 años, venimos haciendo posible unas generaciones tras otras, lo que significa el milagro de la democracia, ¿no? El de un hombre un voto, una mujer un voto, la posibilidad de decidir no en función de los recursos económicos, sino en función de la libertad y de la democracia. Por eso es un día muy importante, por eso lo celebramos, por eso nos gusta presentarlo y nos gusta presentarlo con aquellos que nos apoyan, con aquellos que nos ayudan y nos gusta además hacerlo vistiéndolo de formalidad, porque esto al final para nosotros tiene un enorme valor. Carlos, no te preocupes por emocionarte. A la política le sobran broncas y le faltan emociones. Sobran broncas y faltan emociones. Es decir, lo raro sería que no te emocionara con una persona que ha estado a tu lado todo este tiempo, que creyó en ti, que te ha ayudado, que te ha apoyado y que ha trabajado contigo a pie juntillas. Lo raro sería lo contrario. Prefiero casi hasta que pide disculpas. No pidas disculpas. Si esto es la vida, si es tu familia, si nosotros tenemos dos familias, la de sangre y esta. Entonces, cuando en esta sucede un hecho como el que sucede, que un compañero después de unos años deja de ir en las listas y además ha tenido momentos en que lo ha pasado mal, pues no solo es tu reconocimiento, el reconocimiento de todo, el reconocimiento del partido, el reconocimiento de la familia socialista extremeña, que yo también desde aquí y en nombre de todas y todos lo hago extensivo. En la política faltan emociones porque en la política, de verdad, es imprescindible que seamos conscientes de lo mucho que nos estamos jugando. El afecto o el desafecto de los ciudadanos por la política es básico para la izquierda. Es fundamental para la izquierda. A la derecha le da igual. Si van a ir a votar, igual. Si ellos van a votar a piñón fijo. Si en España los cambios electorales cuando hay elecciones no se producen tanto porque haya gente que cambie de un partido a otro su voto, como que la derecha mantiene sus votos y la izquierda unas veces van todos a votar y otras veces se quedan en casa. Y ese es el cambio que se produce periódicamente. Cuando van todos a votar en España tenemos 11 millones de votos. Cuando se quedan en casa 2 millones tenemos 9 y gana el PP que tiene 10. Y seguirá teniendo 10 y seguirá teniendo 10 porque tiene votos a piñón fijo. Entonces tenemos que ser conscientes de que para nosotros es fundamental el que la gente no vea en la política la bronca que permanentemente están queriendo introducir. Y acaban con un tema y empiezan con el siguiente. Y acaban con el siguiente y van a por el otro. Porque intentan que la gente al final diga que esto no merece la pena. Y esto merece la pena. Y merece la pena mucho. Y merece la pena mucho. Porque de esto depende el futuro de muchas personas. Carlos antes hablaba de lo que no se ve. De la política de lo que no se ve. Esa es la más importante, Carlos. Siempre hemos puesto como bandera o hemos puesto como imagen que ilustra lo que hacemos, siempre algo de ladrillo. No, pues eso no es lo más importante de la política. Si lo más importante de la política en esta legislatura en Montehermoso, pues ha sido que las cosas han funcionado, que ha habido 400 y pico personas que se han operado con normalidad, que hay niños que tienen comedores escolares, que tienen aulas matinales, que ha habido cientos de jóvenes que han podido estudiar con becas. Esa es la política. Y luego vendrán y te dirán, no, es que usted se comprometió a hacer no sé qué carretera y no la ha hecho. Pues mire usted, no la ha hecho porque no he podido. Porque hemos tenido menos recursos de los que teníamos antes. Y cuando he tenido que elegir entre una carretera y un aula, he elegido el aula. Cuando he tenido que elegir entre una carretera y el quirófano de un hospital, he elegido el quirófano del hospital. Cuando he tenido que elegir entre una carretera o el ladrillo y una ayuda para personas por la dependencia, he elegido esto. Te lo tenemos que decir sin arrepentirnos absolutamente de nada y sin ningún temor y sin ningún miedo. Porque si esto lo explicamos todos los días a la gente nos va a entender. Los ciudadanos nos van a entender. La política no consiste en levantar grandes obras, que también son necesarias. Si no hubiera un centro de salud como el que tenemos aquí, como el que reformamos aquí, pues no se podría hacer la sanidad que se está haciendo. Si no fuéramos a comprometer la infraestructura en educación, pues no podríamos aspirar a seguir dando la calidad que estamos dando. Es necesaria la infraestructura, pero no son un fin, son un medio. El fin es la política con mayúscula, que es la que permite tener sanidad, tener educación, tener ayuda a la dependencia, tener becas.
Y en estos momentos la prioridad tiene que estar en el empleo. De tal suerte que vamos a introducir 2 o 3 compromisos muy sencillos. Uno de ellos es la llamada cláusula social. Y es que cuando haya empresas que tengan o quieran contratar con la Administración, siempre se contratará a aquella que genere más empleo. O sea, estos son tiempos de empleo. Porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Porque además los que habitualmente lo pasan peor suelen ser la gente más humilde. Los que menos recursos, los que menos colchones, los que menos apoyos tienen. Esos son los nuestros. Esos son mayoritariamente los nuestros. Y 2, el impacto laboral de nuestras decisiones. Un ayuntamiento puede hacer 5 cosas. O quiere hacer 5 cosas, pero solo tiene recursos para hacer 3. ¿Cuáles elige? Antes, las más bonitas, las más llamativas, las más atractivas. No, ahora las que más empleo generen. Las que más empleo generen. Vienen 4 años de priorizar y hacer aquello que más empleo genere, por encima de cualquier otra consideración, por encima de cualquier otra valoración. En los ayuntamientos, en las diputaciones, en las autonomías, en el gobierno central, en todos lados. Hay que hacer aquello que más empleo genere. Y que en muchos casos no es necesario que sea solo a través de lo que significaba la vieja economía. Puede ser también con la nueva economía. Es decir, con nuevos yacimientos, con infraestructura de eficiencia energética, con colocación de paneles solares, con búsqueda de instalaciones de nuevas tecnologías. Con todo, pero que genere empleo. Y eso es básicamente lo que tiene que ser, tener muy claros los objetivos. Estas elecciones van a ser mucho más sencillo explicar los objetivos, porque tiene que ser que recupere el empleo aquellos que lo perdieron. Ahora, no nos olvidemos que fundamentalmente el empleo lo generan las empresas. El empleo lo generan las empresas. Y en Extremadura necesitamos entre 20 y 30.000 empresas, más de las que hay. Alguien puede decir, eso son muchas. En el año 95 había 48.000 y ahora hay 66.000. Es decir, si ha sido posible en ese tiempo generar 20.000 empresas, ahora, ¿por qué no? Si hay muchos nuevos yacimientos de empleo, en los ámbitos turísticos, energéticos, de empresas de base tecnológica, de servicios de proximidad. Antes, cuando hablaba de lo que no se ve, pues hemos aumentado 130 guarderías. 130 guarderías multiplicados por 20, 30 o 40 niños cada una de ellas. Es una solución para muchas familias, para muchos padres y madres que han podido conciliar y para muchos niños que han podido iniciar su educación mucho antes. Y eso lo hemos podido hacer en años complicados y difíciles, ¿no? Por eso tenemos que asumir y afrontar el futuro con responsabilidad, porque no son tiempos fáciles, en absoluto son tiempos fáciles, tiempos muy difíciles, pero con el compromiso de saber que nosotros estamos aquí al servicio de un objetivo muy claro, que es mantener las prestaciones sociales, mantener la educación, la sanidad, la dependencia, seguir apostando porque las pensiones mínimas crezcan más que las máximas. Las pensiones durante los últimos 8 años en Extremadura, lo que pasa es que como estaban tan bajas, se ha notado menos de lo que debiera, pero las pensiones de viudedad con hijos a cargo han aumentado un 70% en los últimos 8 años. La pensión mínima ha aumentado un 50%, que es exactamente el doble de lo que han aumentado las otras, cosa que es lo contrario de lo que ocurría con los gobiernos anteriores conservadores. Cuando la pensión de 400 aumentaba, en aquel momento pesetas, aumentaba un 3% y la de 30.000 aumentaba el mismo 3%. Las diferencias iban haciendo abismales. Pues todo eso es lo que tenemos que explicar cada día y además hacerlo absolutamente convencidos de que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y hacerlo además, y Carlos lo ha dicho, con todo el respeto del mundo. Yo presentaba el sábado en la Casa del Pueblo en Mérida un decálogo de lo que creía que tienen que ser los comportamientos para que la política sea de verdad una política con valores. Y son cosas tan sencillas como esta, respetar a los demás. Si le estamos enseñando a nuestros hijos en casa que hay que respetar a los demás, los políticos no podemos estar dando el espectáculo que a veces se da del y tú más, de a ver cómo nos sacamos las navajas. No, yo no quiero navaja. Yo no hago política con navaja. Yo hago política con la palabra y con el trabajo, pero no con navajas. Porque a los nuestros les hace daño eso. Porque sirve para que se desconfíe de la política. Hay que hacer política desde la transparencia. Ser transparente significa que cuando estás en política tienes que asumir que parte de tu privacidad la has perdido. Pues sí, la he perdido. Yo tengo ahora menos privacidad de la que tenía antes, menos intimidad de la que tenía antes. Pero yo lo asumo. ¿Por qué? Porque a cambio tienes otras muchas satisfacciones, que es el cariño y la confianza de la gente. Algo tendrás que renunciar, algo habrá que dejar por el camino, ¿no?
La política hay que hacerla con humildad. ¿Pero qué es esto de la gente que se cree que lo saben todo? Oyes a algunos hablar que parece que están sentando doctrina. Parece que nunca se han equivocado en su vida. Parece que ostentan la patente de las verdades absolutas. ¿Pero qué es esto? Hay que reconocer que a veces nos equivocamos, que estamos viviendo muchos cambios en el mundo y ante esos cambios tenemos certezas, pero tenemos también dudas. ¿Quién no tiene dudas con lo que están cambiando las cosas ahora en el mundo? ¿Quién no las tiene? ¿Qué le aconseja a todo un hijo de 16, 17, 18 años que venga y te diga, papá, ¿qué hago? ¿Quién no tiene ahora dudas? Como para que algunos estén todo el día que parecen los guardianes de la doctrina de la verdad, o parecen estar en posesión de la verdad. Pues todo eso significa hacer política desde actitudes muy importantes, que es pensando en los ciudadanos, yendo más a convencer que a vencer, yendo más a ganarse a la gente que a ganar. Hay otros que parecen como si esto fuera un partido. Ojo que algunos ya se están colgando las medallas, ¿eh? Y verás luego cuando se las tengan que quitar. Las medallas se las pone uno cuando acaba la carrera. Y si has corrido más rápido que el otro, te la ponen. Si no, como te la has puesto antes, te la tendrás que quitar. Y algunos se van a tener que quitar medallas que se están poniendo. En muchas ciudades y pueblos de Extremadura, en la propia Extremadura y en España. Algunos tendrán, cuando llegue el momento, que guardar las medallas para otro tiempo mejor. Y tenemos que seguir, Carlos, trabajando. Yo he estado aquí a tu lado algunas veces a lo largo de todos estos años. En actos del partido, en presentaciones. ¿Sabes lo que siempre más me gustó? Que tenías aquí el pueblo. Hoy también me ha gustado una cosa cuando hemos dado la vuelta. Que con todos los que nos hemos cruzado los has saludado por el nombre. Cosa enormemente importante. Yo tengo 2 o 3 truquillos cuando voy a los pueblos para saber la cosa como pajea. Con todos los que nos hemos cruzado lo has saludado por el nombre. A Constanza, a Sofía, a no sé quién, a todos por su nombre. Cosa enormemente importante. Pero tenías aquí tu pueblo. Tener aquí tu pueblo, ¿qué quiere decir? ¿Que quiero hacer un centro de día? No, eso es una parte del pueblo. Tener el pueblo es tener proyectos de hasta dónde quieres llegar. Fundamentalmente pensando en las personas. Y luego empiezas a buscar los instrumentos para lograrlo. Pero siempre para el mismo objetivo. Y llegaste hace 8 años con un objetivo, hace 4 tenías el mismo objetivo y ahora vuelves a tener otra vez el mismo objetivo. Porque la meta nunca se llega. La igualdad no es una meta, es un camino por el que transitamos, por el que vamos, ampliando las avenidas. Estas vamos ampliando. ¿Para qué? Para que quepa más gente, para que la gente pueda ir más cómoda. Tener proyectos es fundamental. Porque ahí es donde le podemos ganar siempre la batalla, Carlos. Siempre le podemos ganar la batalla. Ahí, a los que intentan hacer política solo con grandes titulares. No hagamos política solo de titulares, aunque ahora los titulares mediáticamente sean muy importantes. Que el titular sea, yo tengo proyecto de Montehermoso y sé lo que quiero hacer con mi pueblo. Y lo voy a hacer con la gente. Y lo voy a hacer con su ayuda. Porque el voto no es mío, el voto me lo han prestado. Y como me lo prestan, yo se lo devuelvo. Para volvérselo a pedir y que me digan y que me apoyen porque sigo teniendo proyectos de mi pueblo, para mi pueblo y con mi pueblo. Esa es la clave fundamental y esencial. Un proyecto que tiene que seguir siendo necesariamente cívico. Un proyecto de derechos y de deberes. No le digamos solo a la gente lo que quieren oír. Tenemos que contar siempre la verdad. Y a veces la verdad significa decir cosas que a lo mejor los ciudadanos y ciudadanas no les gusta oír, porque les estás pidiendo. Siempre nos gusta más que nos den que nos pidan. Un proyecto cívico es el proyecto en el que los ciudadanos reciben pero también dan. Yo suelo decir siempre aquello de que los pueblos más limpios no son los que más peones de la limpieza tienen, sino los que menos ensucian. Ya puede ser el pueblo que tenga más peones de la limpieza, como la gente no colabora, eso no es manera de limpiarlo. Bueno, pues eso llevado a todo es lo que consiste un proyecto cívico. Un proyecto integrador. Un proyecto integrador tiene que ser un proyecto con todo el mundo. La Extremadura de hoy, el Montehermoso de hoy, no es un pueblo solamente partido por la mitad, en las que a un lado quedan los que piensan de una manera y al otro lado están los que piensan de otra. No. Hay mucha gente, generaciones enteras nuevas, que han llegado y que unas veces votan unas cosas y otras votan otras. Y eso hay que entenderlo y saberlo. Y hay que hacer un proyecto integrador que sea capaz de integrar a todos. Digo, mire usted, este es el proyecto de los que piensan como yo al 100%, pero de los que no pensando como yo al 100% son capaces de coincidir conmigo en lo esencial, que es la igualdad, en la justicia, en la solidaridad, en aspectos esenciales que son el sustrato de un proyecto. Tiene que ser un proyecto incluyente. Y cuando digo un proyecto incluyente, digo un proyecto que incluya a todas las familias
Y no dejemos como gentes, como hombres y mujeres de izquierda, que nadie se apodere del concepto de familias. Digo en plural porque hay muchas familias ahora. Pero la base de una sociedad hoy siguen siendo las familias. Y desde la izquierda tenemos que reivindicar la sociedad que tiene como base las familias. Ahora es verdad que en esa familia la foto no está tal como estaba hace 40 años o hace 30 años. Es una foto nueva y distinta. Porque aquí hay ciudadanos de otras partes del mundo. Porque hay nuevos conceptos de familia. Y porque todas ellas tienen que trabajar al unísono para la prosperidad, para la formación, para la educación, para el desarrollo de nuestros pueblos. Tiene que ser un proyecto coherente. Yo suelo decir siempre que estoy convencido que los ciudadanos y ciudadanas nos pueden perdonar y nos perdonan que nos equivoquemos. Porque somos gente normal. Y como los ciudadanos son normales, pues saben que te puedes equivocar. Y cuando uno toma muchas decisiones todos los días, pues corres el riesgo de equivocarte. Siempre es bueno reconocerlo, y pedir disculpas cuando uno se equivoca. A mí cuando me pusieron una multa yendo a 160 y tantos por hora, que iba conduciendo otra persona, la culpa era mía, que es el que tenía prisa por llegar al sitio. Pues eso se lo explica a los ciudadanos, y usted, me he equivocado, pido perdón. Y la gente lo entiende, porque los ciudadanos están hartos de pedir perdón en esta vida y de pedir disculpas. Lo que no nos van a perdonar nunca es que les mintamos o que seamos incoherentes. Que digamos una cosa hoy y mañana otra en función de lo que nos interese. Y ahí es lo que decía antes Ramón. Y hay mucha incoherencia aquí en algunos. Aquí hay algunos que piden para Extremadura que bajen los impuestos, pero cuando están gobernando en ayuntamientos de Extremadura ellos lo suben, Piden bajada de impuestos para la región, pero cuando tienen la posibilidad de bajar los tributos, las tasas y los precios públicos, lo suben. Piden que gobierne la lista más votada en la Junta de Extremadura, pero en los ayuntamientos no, porque ahí gobiernan ellos con Izquierda Unida en muchos ayuntamientos, en algunos ayuntamientos. En la vida hay que ser coherente. Porque siendo uno coherente se llega al fin del mundo, siendo uno incoherente no. Es un proyecto cívico, un proyecto integrador, incluyente, coherente, destinado fundamentalmente ahora al empleo, ético. Hay que entender que ahora hay que ser muy transparente. Seguramente hace unos años la ciudadanía no lo exigía, pero hoy lo exige, y el que no lo entienda no está sintonizando el dial. El que no lo entienda no está sintonizando el dial de la ciudadanía. Los ciudadanos nos exigen hoy transparencia. Los ciudadanos tienen que saber cuánto ganamos, tienen que saber qué coche tenemos, tienen que saber en qué se gasta el dinero público, tienen que saber qué empresas han llevado los concursos, tienen que saberlo todo, porque de ellos es la titularidad del lugar que nosotros ocupamos. Y esa tiene que ser un proceso de regeneración ética de la política imprescindible en estos momentos para que la gente no se vaya. Porque si los ciudadanos se van, hay alguien que ocupará su lugar. Y no me gusta quienes pueden ocupar el lugar de los ciudadanos. Porque históricamente ya sabemos lo que ocurre cuando los ciudadanos no ocupan su lugar. Hay que explicar que esta crisis tiene un origen. Esta crisis que estamos viviendo no es de ayer. Esta crisis tiene un origen. Cuando se hablaba del llamado milagro español por parte de Aznar, el milagro español consistía en lo siguiente, y os lo voy a explicar en 3 palabras. Consistía en una economía especulativa sobre el suelo, es decir, el suelo llegó a valer el 40% del precio de la vivienda, porque lo que yo compraba hoy en 1 lo vendía mañana en 15, sobre el suelo, que la ciudadanía lo soportaba porque le daban préstamos baratos a mucho tiempo, y como consecuencia de eso pensaba que no iba a acabar pagando la casa. 2. Una economía basada en empleos muy precarios, con salarios reducidos, que se aguantaba porque luego iba al banco y te daban dinero a bajo interés para comprar tal, comprar cual y comprar cual. Con lo cual vivíamos una parte con lo que ganábamos y otra parte con lo que nos prestaba el banco. 3. Basado en empresas poco productivas, pero que obtenían con facilidad préstamos del banco para desarrollar inversiones de capital, que no necesitaban tener recursos ni beneficios porque el banco se lo prestaba. La suma de todo eso hizo que España acumulara una deuda que llegó un momento que hizo poner en peligro el sistema financiero global. Pero eso es la base de la economía que en este país implantó la derecha. Y nuestro error estuvo en no haberlo desmontado, en no haberlo desmontado en los primeros 4 años de gobierno. En no haberlo desmontado. Ahí estuvo nuestro error. Pero este modelo no es un hijo de la izquierda. Lo que pasa es que nos montamos todos en el carro porque nos venía muy bien
a los gobernantes recibir lo que estábamos recibiendo vía impuestos para seguir haciendo políticas. Y además hacer políticas que tuvieron mucho que ver con las políticas sociales. Y eso permitió desarrollar mucho la sanidad, la educación, iniciar los trabajos de la ley de la dependencia. Pero ahí estuvo el origen. Bueno, pues la solución está en que nos convenzamos que nosotros tenemos que no avergonzarnos y tenemos que seguir haciendo políticas desde la izquierda que no nos coman el terreno. Que la socialdemocracia, el socialismo no es un fin, que es un camino. Y transitemos por ese camino. Y ese camino significa defender la fiscalidad. Que paguen más los que más tienen. Que se pague según se tiene para que se reciba según se necesita. Que significa defender la igualdad entre el hombre y la mujer, pero defenderla hasta el último extremo. Todavía hoy queda mucho camino por andar. Todavía hoy en los consejos de administración de las grandes empresas no hay ninguna mujer. Todavía hoy en los directores de medios de comunicación no hay mujeres. Todavía hoy en los directores de hospitales no hay mujeres, cuando hay muchas más mujeres que hombres trabajando en las redacciones de los periódicos, en las plantas de los hospitales. La igualdad entre hombre y mujer. La lucha contra la violencia de género, la lucha contra la siniestralidad laboral. Nosotros tenemos muchas cosas desde la izquierda de las que ocuparnos todavía. Queda mucho camino por hacer, queda mucho camino por andar. La implantación de las energías renovables, la solidaridad con las generaciones que vienen detrás, la cooperación con otros países del mundo. Que no es verdad que seamos todos iguales, que no es verdad que estemos todos haciendo lo mismo, que no es verdad que estemos todos diciendo lo mismo, que no es verdad. Que nosotros tenemos que marcar muy claramente cuál es nuestro camino, y ir por él y transitar por él. Que va a venir mucha gente nuestra detrás. No vendrán si no somos capaces de clarificar suficientemente cuál es nuestra posición. Y que parezca que todos pensamos igual. El que podamos llegar a acuerdos, el que podamos coincidir, como ha ocurrido en esta legislatura, que yo lo he buscado aquí en Extremadura como una manera necesaria, en plena crisis, no quiere decir que no haya diferencia. Quiere decir que yo he preferido una ley de educación que sea del 100% de la población que una ley que solo fuera nuestra. Pero porque entendía que la educación, y los padres y madres de Extremadura me lo estaban pidiendo, no puede estar cambiando de leyes cada 4 años, cada 8 años en función de quién gobierne. Pero no quiere decir que pensemos todos igual, en todo, en absoluto. Tenemos muchas tareas a las que podernos dedicar, muchos principios que tienen mucho que ver con la identidad de lo que representa la socialdemocracia, que está basada en la generación de riqueza, para luego ser esa riqueza redistribuida, con lo cual necesitamos aliados, y nuestros aliados tienen que ser los empresarios y tienen que ser los trabajadores. Por eso es tan importante el valor de la empresa y es tan importante el valor del trabajo. El mejor patrimonio que tiene una empresa son sus trabajadores. Y la mejor manera de garantizarse un trabajador un empleo para toda la vida es que su empresa tenga beneficios. Si eso somos capaces de entenderlo bien, estaremos buscando y trabajando para el futuro. Y eso yo creo que tiene que ser el camino por el que tenemos que transitar en los próximos años, que van a ser años difíciles, pero que o tienen salida desde la izquierda o tendrán una salida traumática para los más humildes. No os quepa la menor duda. Hace unos meses en Badajoz venía un liberal que hubo en España en los años 80, que decía que la solución de la crisis estaba en que desapareciera el estado del bienestar. Claro, desaparecido el estado del bienestar deja de haber gasto público. La deuda de los países se termina y ya no hay problema. Se acabó. Cada uno que se busque la vida como pueda, los más humildes a donde puedan y los que tengan, pues a poder ir a un premio Nobel hace nada, el premio Nobel de Economía del año 2005, que estaba muy bien esto de la sanidad y la educación para todos, pero que, hombre, no debía ser igual para todos, que debía de haber un mínimo cubierto, pero que luego cada uno en función de cómo se pagara, pues pudiera tener acceso a unas habitaciones y otros a otras, pudiera tener acceso a una comida y otros a otras, pudiera tener acceso a unos servicios y otros a otras. Eso es lo que se está diciendo en muchos lugares del mundo. Lo que pasa es que aquí hay veces que la gente no se atreve a enseñar la patita, ¿eh? Pero el presidente de Murcia hace 20 días ha dicho que la solución de los problemas que tiene la sanidad están en el copago. Y el de aquí esta mañana ha dicho que ellos tienen un mismo discurso en toda España, a ver eso cómo se casa. Pero en fin, nosotros hablemos de nosotros, que bastantes cosas tenemos de las que hablar, defendamos lo nuestro, defendamos nuestras ideas, defendamos además también nuestro proyecto, porque tiene muchas cosas que defender, aun en momentos tan difíciles. Hemos tenido que tomar decisiones en estos años, decisiones difíciles. Ha habido que reformar el sistema de pensiones, pero para que sigan existiendo pensiones, porque aquellos que no tenían interés ninguno en reformarlo, ¿sabéis por qué no que tenían interés ninguno en reformarlo? Porque ellos no necesitan el sistema público de pensiones. ¿Qué representa una pensión para una persona que puede tener fondos de pensiones privados? ¿Qué representa su pensión pública? Ahora, aquellos que queremos que sigan existiendo pensiones para todo el mundo,
había que introducir cambios. Cuando ha habido que introducir cambios en la legislación laboral, era porque es imprescindible en estos momentos garantizar la empleabilidad de los ciudadanos. Cuando se está a punto de encontrar un acuerdo en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, es porque necesitamos que en estos momentos todo el mundo asuma una cuota aparte, una alícuota aparte de responsabilidad. Porque los problemas son de todos y las soluciones tienen que venir también de la mano del compromiso colectivo, ¿no? Y tenemos que volver a ponernos delante de los ciudadanos, a examinarnos, a decirle, hace 4 años ustedes nos prestaron su voto, aquí se lo entrego, y usted ahora el día 22 hace lo que quiera. Pero yo le voy a contar mi proyecto. Le voy a contar lo que he hecho, le voy a contar por qué lo he hecho, le voy a contar lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, y después le vamos a ofrecer nuestras expectativas y nuestras perspectivas de futuro. Y al final, Carlos, la política consiste en eso, en liderar el estado de ánimo de la gente, ser capaz de ponerte a la gente a sus temores, a sus alegrías y también sus penas, echártelas aquí a la espalda y tirar para adelante. Y decirle, vámonos para adelante. Ser capaz de liderar el estado de ánimo de la gente y generar las expectativas que tienen que ser siempre coherentes y necesariamente pensadas en aquellos que más lo necesitan. Y por último, no nos olvidemos nunca, y así es como debe ser, que nosotros estamos hoy aquí defendiendo lo que estamos defendiendo porque otros antes que nosotros murieron para que nosotros lo podamos hacer, Porque otros antes, para poder estar donde nosotros estamos, estuvieron en la cárcel defendiendo las ideas. Que hoy ser socialista o ser socialdemócrata en Extremadura, como ser político en Extremadura, tiene sus responsabilidades, pero es fácil. Difícil era en aquellos tiempos en los que te podían meter en la cárcel por defender lo que defendías. Y de eso no nos podemos olvidar, porque como homenaje a ellos tenemos que hacer todos los días un esfuerzo por ser capaces de seguir transformando la realidad y por seguir transformando el mundo en un mundo más justo, que es de lo que se trata. Muchas gracias, amigos y amigas.